Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Retomando los datos de cada día, cada martes, tratar un tema diferente, todos por médicos de origen japonés. El día de hoy hemos invitado a un experto en lo que es la medicina, los problemitas de falta de, problemas de falta de reproducción. De infertilidad. En este caso hemos invitado al doctor Carlos Makita Nakano. Él es un experto ginecólogo y se dedica a aspectos de fertilidad y nos va a tratar el tema procedimientos alternativos en reproducción asistida, preservación de la fertilidad, rejuvenecimiento ovárico, banking y diagnóstico genético preimplantacional. Él nos va a ir mencionando cada uno de estos conceptos y en qué consiste. Bienvenido, doctor Akaki, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias, contar con tu experiencia, con toda la experiencia que tienes a través de años dedicados a esos problemitas de fertilidad. Pues le agradezco y adelante. mucho. La verdad es que sí, ya tenemos algunos añitos, algo así como más de 25, casi 30 años en esto de la reproducción. Y bueno, en otros programas, en programas anteriores, hemos hablado de lo que es los tratamientos de reproducción asistida y lo que es la fertilización in vitro. Que bueno, el primer caso de fertilización in vitro se desarrolló con éxito en 1978. Nació una chica que hoy se llama Louise Brown, que por cierto ya tiene hijos, ella no tuvo problemas de fertilidad. Pero esto se lo desarrolló el doctor Edwards y el doctor Steptoe en Inglaterra en estos años. Más o menos para darse una idea de cómo ha crecido la reproducción asistida, que así se le llaman a estos tratamientos en donde en forma natural no pueden embarazarse las gentes. Más o menos han nacido de esa fecha para acá más de 10 millones de personas, que es un mundo. Es enorme la cantidad de personas que han nacido a través de esos procedimientos. Obviamente en los primeros años hubo muy pocos procedimientos y en los últimos se han desarrollado muchos. También más o menos para darnos una idea, en México, en el país se desarrollan o se hacen algo así como entre 15 y 20 mil tratamientos de fertilización in vitro al año. Y más o menos calculamos que deben hacer de esos tratamientos entre 30 a 40% de esos 15 a 20 mil, pues quizá 20 mil personas, quizá hasta el 50%, pero va a depender de muchos casos. Pero un estimado muy conservador es que si hacemos 20 mil ciclos, nacen por lo menos el 30%, que son 6 mil, 7 mil personas al año en este país por tratamientos de reproducción asistida. Y entonces, pues a partir de todos estos desarrollos de tratamientos, si vinieron otros tratamientos muy importantes. El doctor Edwards en el 78 lo que hacía era extraer un óvulo y le ponía alrededor algo así como 50 o 100 mil espermatozoides para que alguno de esos ganara la carrera y fecundara el óvulo y se formara un embrión. Eso fue en los años 70 finales, ¿no? En los años 90 se dio un segundo paso enorme, que es lo que llamamos ICSI. En este procedimiento ya no ponemos 50 o 100 mil espermatozoides alrededor de un óvulo para ver quién gana la carrera y penetra, porque tenemos casos en donde los pacientes tienen muy pocos espermatozoides, los varones, llámese que están operados, llámese que tienen alguna alteración testicular, y entonces lo que hacemos a partir de esas fechas es tomo un espermatozoide y lo inyecto directamente al óvulo, forzando la fecundación de ese óvulo. Ese procedimiento se llama ICSI y quiere decir inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Creo que ese fue el segundo paso importantísimo, porque eso le abrió la puerta no nada más a aquellas parejas que por problemas de las trompas estaban impedidos de embarazarse, sino le abrió la puerta a los varones que producen muy pocos espermatozoides.
Y a partir de ahí también le abrió la puerta a los varones que por alguna razón ya se habían operado para no tener hijos y por segundas nupcias o por lo que usted quiera, vuelven a querer tener hijos. Entonces, este es el segundo paso importante. Después vienen otros pasos, el desarrollo de medicamentos para estimular la ovulación, estudios genéticos, muchas cosas. Un siguiente paso importantísimo fue que a partir de ciertas fechas y hoy en día, antes de poner a un embrión dentro de la matriz de la paciente, podemos tomarle una célula o un grupo de células y estudiarlo genéticamente. Entonces, esto nos abre la posibilidad a la selección de sexo. Podemos escoger si el embrión es varón o mujer, podemos seleccionarlo. Nos abre la puerta a que algunas enfermedades hereditarias que usted sabe que se pueden manifestar en hombres o en mujeres, las podemos evitar. Un ejemplo de ello es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en donde se produce una alteración en la coagulación de la sangre y es curioso porque se manifiesta en varones, pero la transmiten las mujeres. Entonces, cuando tenemos una pareja que alguien de ellos tiene hemofilia, hacemos un in vitro para seleccionar a un embrión femenino y ese utilizarlo para transferirlo y colocarlo dentro de la matriz y que la mamá tenga a una mujer, porque si tiene un hombre se va a manifestar la enfermedad y eso es lo que no queremos. Otros ejemplos de ello, usted lo debe saber, la cólera de Huntington, la talasemia, hay muchas otras enfermedades hereditarias que son ligadas al sexo y que de alguna manera podemos seleccionar el sexo y podemos decir este no se debe transferir y este sí. También algunas enfermedades hereditarias que no están ligadas al sexo, pero que tienen carácter recesivo o dominante, es decir, que lo van a manifestar el 25 o el 75% o 50% de los hijos que tengan esa pareja, se pueden seleccionar. Entonces, hoy en día esto es una realidad y se llama diagnóstico genético preimplantacional, que este es, en mi opinión, el siguiente gran paso que se dio en la reproducción asistida. Y nos hemos abierto la imagen, la visión de muchas cosas que antes no sabíamos. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de los óvulos que se fecundan y que de alguna manera se pierden o simplemente ni siquiera se manifiestan como embarazo clínico, son embriones que genéticamente no eran viables. Es decir, en el humano la mayoría de los embriones no son viables los que se fecundan. Solo un porcentaje muy pequeñito, que puede ser entre menos del 20 a 15% de los óvulos que se fecundan son genéticamente viables. También hoy en día sabemos que no todos los seres vivos que estamos en este planeta somos genéticamente normales. Hay muchas personas que tienen defectos pequeños genéticos y que a pesar de esos defectos sobreviven y vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, el diagnóstico genético preimplantacional nos permitió entonces poder ayudarle a aquellas parejas que tenían problemas hereditarios o problemas genéticos, por ejemplo, síndromes de Down en la familia o síndromes de Edwards, a poder ayudarlos a escoger embriones que no tengan esas alteraciones, poder colocarlos dentro del útero y que tengan un bebé sano. Todo muy interesante porque el riesgo, se sabía, por ejemplo, que las parejas añosas cuando se embarazaban, las posibilidades de Down eran muy altas. Entonces, con esta situación se puede hacer una discernimiento de la probabilidad de que vaya a tener este padecimiento. También yo recuerdo que antes se hacían estudios del líquido amniótico, que era algo muy superficial y muy periférico, pero se avanzaba. Pero ahora con esto que ustedes están describiendo, el estudio genético ya en el embrión antes de implantarse, pues es un gran avance. No, es súper avance. De hecho, el procedimiento que usted menciona, que es la amniocentesis, nos permitía obtener células de un bebé que ya estaba en el útero, y entonces le hacíamos un estudio que se llama cariotipo. Es un procedimiento muy invasivo, riesgoso, puede dañar al bebé, puede dañar a la placenta, puede dañar a la mamá, puede infectarse. Entonces, es un procedimiento que sí tiene sus bemoles. Sin embargo, junto con este desarrollo del diagnóstico genético preimplantacional, hoy también en día, y esto es un paréntesis haciéndonos solo de la reproducción asistida, pero hoy también en día podemos detectar
material genético del bebé en la sangre de la mamá. Son pruebas de DNA fetal en sangre materna. Entonces, en general, ya no necesitamos ir a extraer líquido amniótico a todas las pacientes que sospechamos que tienen alteraciones para poder pensar que sí las tienen y poder averiguar cómo. Esto es a través de un estudio especial que es de detección de DNA fetal en sangre materna. Pero bueno, este es un paréntesis, cerramos el paréntesis. Sí. Y hablando de diagnóstico genético, entonces nos permite hacerle, como le decía, seleccionar embriones sanos que puedan ser viables y no embriones que puedan tener alguna anomalía o una enfermedad. Esto también nos abrió la posibilidad porque hay un gran porcentaje de pacientes, nada despreciable, que estamos hablando que puede ser entre el 5 o 10% de los casos, en donde a pesar de hacer varios ciclos de fertilización in vitro, las pacientes no se embarazan. A esos pacientes se les llama que tienen fallas de implantación. Y una de las causas más frecuentes de falla de implantación son embriones genéticamente alterados o embriones genéticamente anómalos. Entonces, hoy en día con esto que es el diagnóstico genético preimplantacional, entonces podemos seleccionar estos embriones, tener embriones sanos para que tengan bebés sanos las pacientes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Otro camino que se vino, hablando del diagnóstico genético preimplantacional, un poquito antes de eso, y tocando el tema de lo que usted dijo de las personas de mayor edad, que feamente les decimos mujeres añosas, que suena muy feo eso. Ese concepto ha cambiado mucho, porque a lo mejor hace 50 años una mujer de 30 años ya era una mujer añosa. Hoy ya es una de 45. Porque hoy las personas, las mujeres, deciden tener hijos a edades mayores. Si es que tienen, porque hoy en día ya ni quieren tener hijos, o tienen menos deseos de tener hijos. Entonces, el hacer que se recorra el periodo reproductivo de las personas reduce sus posibilidades de embarazo. Entonces, y esto es importante explicarlo, ¿por qué? ¿Por qué en la mujer pasa esto? Hay que recordar que la mujer nace con una cantidad determinada de óvulos. No fabrica más óvulos durante su vida. Nace más o menos con 500,000 óvulos en cada ovario, de los cuales solo unos cuantos van a ser maduros para tener bebés. El hombre, al contrario, desde la adolescencia empieza a producir espermatozoides y toda su vida los va a producir nuevos, hasta que se muera a los 70, 80, 90 años. La mujer no. Entonces, esta limitante de la cantidad de óvulos se le llama reserva ovárica. Y la reserva ovárica se va disminuyendo a partir de los 35 años. Si ustedes vemos en nuestra sociedad a qué edades, no sé que se casen, pero a qué edades deciden tener hijos, andamos en promedio entre los 35 y 40 años, cuando ya se está disminuyendo el potencial reproductor de las mujeres. Entonces surgió un siguiente procedimiento alterno, además del diagnóstico genético preimplantacional, que es: oye, me llega una paciente a mi consultorio, tiene 35 años, no tiene ni tantitos planes de tener hijos en este momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo someterla a un tratamiento en donde le voy a extraer 15 o 20 óvulos, esos óvulos los congelo y se los guardo durante 10, 15 o 20 años. Entonces, cuando ella diga a los 45, es que ya me quiero embarazar, entonces vamos a usar sus óvulos de cuando ella tenía 35. Eso aumenta la posibilidad de embarazo. Es decir, la posibilidad de embarazo está directamente relacionada con la edad de la paciente. Pacientes arriba de 40 años, sus posibilidades de embarazo son muy bajas. Nunca va a faltar alguien que me diga: es que mi abuelita me tuvo a mí me tuvo a mi mamá a los 48 años. Sí, pero son garbanzos de a libra. En realidad, como bien usted dijo, la posibilidad de embarazo es menor arriba de los 40 años y la posibilidad de anomalías genéticas es mucho mayor arriba de los 40 años. Y voy a dar una estadística. Un síndrome de Down a los 20 años es algo así como 1 en 3,000 casos. Un síndrome de Down a los 45 años es 1 en 60 casos, 1 en 100 casos. Es muy alta la posibilidad. Entonces, si yo a esta paciente le congelé óvulos y ella llega 10 años después y quiere usar mis óvulos, entonces vamos a usar los óvulos de Juanita de cuando ella tenía 35 años, que era joven, y entonces va a desarrollarse con más posibilidad un bebé sano y nazca un bebé sano. Entonces, el segundo paso alternativo o relacionado que se ha ido desarrollando con estos cambios sociales, pues es la preservación de la fertilidad.
Y también en varones existe, ¿no? Que es más fácil, porque antes no podíamos congelar óvulos. Hoy se hace un procedimiento llamado vitrificación y nos asegura casi el 100% de preservación de todos los óvulos. Y en el varón, ya sea porque se va a ligar para operar para ya no tener hijos, o tiene un cáncer de testículo o algún otro procedimiento, este varón puede guardar 10, 4, 15 o 20 muestras de semen para que cuando decida pueda utilizarlos y se pueda fecundar óvulos en forma sana. Entonces la preservación de la fertilidad hoy es una realidad, y más realidad va a ser porque conforme pase el tiempo vamos a tener más personas que decidan tener hijos a edades mayores. Entonces la recomendación aquí es: no se esperen cuando ya tengan 40 años, 42. Si desde ahorita, 30, 32, 33, 35, están pensando que no tengo pareja, o no tengo dinero, o no es el mejor momento, o quiero desarrollarme profesionalmente, o quiero irme de viaje muchas veces, pues entonces guarden sus óvulos, congélenlos, guarden sus espermas si quieren, congélenlo, y entonces pueden hacer su vida como siempre, y cuando decidan ya pueden tener hijos con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, sí, la preservación de la fertilidad es un tema muy actual. Hoy en día estamos haciendo mucho de esto, ¿no? Sí, ya todo muy interesante. Ya vimos de los 4 pasos que mencionó, ya se vio lo de preservación de la fertilidad, el diagnóstico genético preimplantacional. Ahora vayamos a rejuvenecimiento ovárico. Ese es un tema que a mí me apasiona mucho en lo particular. Es un tema experimental todavía. Hay poca información en el mundo. Usted sabe que bien cuando se desarrollan procedimientos relativamente nuevos, pues requerimos de series muy grandes de casos para poder decir los resultados de esos procedimientos. Pero en general han sido resultados alentadores, diría yo. ¿Y qué es el rejuvenecimiento? Esto es algo interesante. Empezaremos por platicarles que la sangre de los humanos tiene unas células que se llaman plaquetas. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se corta, las plaquetas llegan y se pegan al vaso sanguíneo, liberan unas sustancias para que se repare ese vaso sanguíneo. Esas sustancias se llaman factores de crecimiento. Y la tienen específicamente las plaquetas. Entonces, esos factores de crecimiento se habían estado utilizando en otras áreas de la medicina, por ejemplo en ortopedia. Yo me esguinzo un tobillo, me queda lastimado el ligamento, entonces me infiltran plaquetas en la articulación, se liberan los factores de crecimiento y esto permite que se recupere y se regenere más rápido el ligamento y se calme el dolor más rápidamente. Y así como en eso hay muchas otras áreas de la medicina donde se usan estas plaquetas con factores de crecimiento. Bueno, hoy desde hace un tiempo para acá es algo que trajimos de Europa. Nosotros como grupo de reproducción, debo decirle esto, valga el anuncio, pero nos asociamos hace un poquito más de un año con un grupo español muy importante de reproducción que se llama UR. Entonces hoy nuestro grupo de nuestro centro se llama UR Crea. Y este grupo UR pues está haciendo algo así como 15,000 ciclos al año, casi los que hace México, ¿no? Entonces, para que vean la cantidad de experiencia que pueden tener este grupo. Entonces, acabamos de importar de este grupo, tenemos desde el año pasado haciendo estos procedimientos de reproducción asistida que se llaman rejuvenecimiento ovárico. Y en estos casos lo que hacemos es, extraemos plaquetas de la paciente, la preparamos en el quirófano, la dormimos y con una aguja especial la introducimos hasta adentro del ovario y le inyectamos esas plaquetas adentro del ovario. Se liberan esos factores de crecimiento y hemos visto que pacientes que ya no ovulaban adecuadamente vuelven a ovular adecuadamente. Vuelven a formar óvulos adecuados, producen una buena cantidad de estrógenos y de progesterona porque ovulan. Entonces, sí sufren cambios las pacientes con estas plaquetas. ¿Por qué sucede esto? Y es algo que yo ahorita al principio del programa le mencioné. Las mujeres nacen con 500,000 óvulos en cada ovario, pero muchísimos de estos óvulos no son óvulos, digamos, genéticamente funcionantes, o no son óvulos que nos vayan a dar óvulos sanos para poder ser fecundados. La mayoría de ellos sufren lo que llamamos atresia,
y se quedan ahí atarésicos dentro del ovario. Muchas veces hay que recordar un poquito que el ciclo menstrual, interesante, empieza el proceso de ovulación desde el ciclo anterior, desde el día más o menos 20-21 del ciclo anterior. El cuerpo ya está preseleccionando los óvulos que vamos a intentar ovular en el siguiente ciclo menstrual. Entonces, a partir de este día 21-22 empiezan a seleccionar estos folículos, y cuando llega la menstruación, esos primeros folículos ya están ahí como que queriendo ganar la carrera, porque ya ve que la ovulación es como la fecundación. El primer esperma que llega es el bueno, en el ovario también es lo mismo. El primer óvulo que llega a la madurez es el bueno. Entonces hay varios en la competencia. Y hoy en día sabemos que la ovulación se produce como en 2 etapas, como en 2, les llaman cohortes. A mí no me gusta mucho el término, me gusta más el término camada, aunque soy ampliamente criticado por mis colegas. Pero efectivamente hay como 2 oleadas de óvulos durante el proceso de ovulación. Desde el día 21 hasta el día 7 del ciclo menstrual que estamos hablando, y a partir del día 7 hay otra oleada de óvulos que pueden madurar y que pueden traducirse en un óvulo sano. Entonces, si vamos a pensar que se va a ovular un solo óvulo en un ciclo, de ese óvulo a lo mejor 30 o 40 o 50 o 100 se echaron a perder en la carrera y se quedan ahí guardados. Esos son los óvulos que pueden ser reestimulados con factores de crecimiento de las plaquetas. Entonces los rescatamos. Es interesante. Entonces, el rejuvenecimiento ovárico se indica en aquellos pacientes que no nos escucharon y no hicieron preservación de la fertilidad en su momento, y llegan a lo mejor a los 40, 42 años y desean tener hijos, y por los métodos convencionales de reproducción no se ha logrado. Entonces es una alternativa en donde les hacemos este proceso de rejuvenecimiento. Les hacemos 3 ciclos de donde en 3 meses seguidos les ponemos plasma dentro del ovario para que libere los factores, y entonces logramos que estas pacientes tengan procesos de ovulación espontáneos, naturales y normales. De inmediato las sometemos a un tratamiento de reproducción asistida como una fertilización in vitro, y eso aumenta más sus posibilidades de embarazo. Entonces, si una paciente iba a tener a lo mejor un 5% de posibilidades de embarazo, con rejuvenecimiento a lo mejor le damos un 20%. No es mucho, pero es mejor que 5. Claro. ¿Me explico? Entonces, el rejuvenecimiento ha sido, creo que tiene un futuro promisorio. Todavía nos falta mucho por investigar, por tener resultados, pero hasta ahorita los resultados han sido alentadores. Algo importante es que no todas las pacientes son candidatas. ¿Cómo evaluamos, que esto es muy importante, cómo evalúo lo que le platicé hace rato de la reserva ovárica? Hay varias maneras. Hoy en día se reconocen 2 o 3 muy importantes. Una, que es la más usada, en los días de menstruación hacemos un ultrasonido endovaginal y podemos ver los ovarios, y en los ovarios vamos a ver los pequeños folículos, pequeñas bolitas que van a empezar a madurar, se llaman folículos centrales. Entonces contamos el número de folículos centrales, y si tienen X número, sabemos que tienen una buena reserva ovárica. Si nada más tienen 1 o 2, es que su reserva es limitada, y si no hay ninguno, es que de plano hay una muy mala reserva ovárica. Pero también hacemos análisis de laboratorio para saber, con estos niveles hormonales, qué pacientes sí tienen una buena reserva ovárica. Hoy en día ha cobrado importancia una hormona que se empezó a desarrollar un estudio de hormonas que se empezó a desarrollar hace varios años, que se llama hormona antimoleriana. La hormona antimoleriana, conforme avanza la edad, va disminuyendo. A los 15, 20 años de edad hay una hormona de entre 5 y 10 nanogramos. ¿Tiene algo que ver con timo o nada más se llama así? No, la antimoleriana tiene más bien el nombre relacionado con el desarrollo de los conductos de Müller, que son los conductos embrionarios que van a formar útero y trompas. Yeah. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de ahí vino lo del nombre de antimoleriana. Cuando la antimoleriana está elevada, se forman bien los conductos de Müller, que es en la etapa embrionaria, y se forman bien el útero y las trompas. Cuando la antimoleriana está muy baja, normalmente no va a haber desarrollo de útero ni de conductos de trompas de falopio. Entonces,
A partir de ahí se empezó a desarrollar porque fue con los embriones donde la descubrimos, la hormona antimuleriana. Pero hoy en día es una realidad que la antimuleriana nos sirve para evaluar la reserva ovárica de las mujeres. Y entonces, mujeres que tienen más de uno, aunque no hay una cifra oficial todavía, pero una cifra mayor de uno siempre es esperanzadora, una cifra menor de uno ya es mala. Entonces, aquellas mujeres que tienen 40, 41 años, que vienen con nosotros y tienen una antimuleriana mayor de 1, y tienen otras dos hormonas como la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante en niveles normales, son candidatas a rejuvenecimiento, con resultados, como le digo, alentadores. Podemos aumentar un 30 o 40% de posibilidades de embarazo, aunque no sea mucho, pero les damos una ayuda. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque un tratamiento que surgió desde hace mucho es la donación de óvulos. Entonces, hoy en día es muy exitoso en un centro de reproducción ofrecer óvulos donados. ¿Por qué? Porque utilizamos óvulos de mujeres de 25 años y entonces vamos a tener unas tasas de embarazo enormes, ¿no? 70-80% de las pacientes con óvulos donados se embarazan. En cambio, si usamos óvulos propios, pues a lo mejor menos del 20% de las pacientes se embarazan. Pero aquí varía mucho, entonces ya genéticamente ya no son sus hijos. Claro, al final del día no lo son en teoría, sí, pero es muy socorrido, muy solicitado, porque hay muchas mujeres que ya no tienen óvulos para poder embarazarse. ¿Equivale a una adopción antes de que nazca? No, yo creo que no están así porque hay varios factores. El primero es que el varón tiene su carga genética. Sí. Entonces ahí el esposo no se toca la carga genética del esposo. Y segundo, hoy en día se sabe que durante el embarazo, aunque sean óvulos donados, la mamá gestante le va a pasar cierta cantidad de información genética al bebé a través de las mitocondrias. Yeah. ¿De acuerdo? A través del citocromo P450, que es el que produce energía para el desarrollo y crecimiento y división celular. A partir de ahí se ha descubierto que hay ciertos genes que la mamá le pasa, la mamá gestante, la mamá que no son sus óvulos, que le puede pasar al bebé. Entonces, eso explica muchas cosas, porque a veces hasta incluso se parecen, ¿verdad? Pero en realidad, yo creo que al final del día, el bebé es de quien lo parió, claro, de alguna manera, sí. Y nuestra experiencia en óvulos donados ha sido muy buena, muy positiva. Las pacientes son tan mamás como todas. El punto aquí es que no todas las mamás aceptan utilizar óvulos donados. Hay muchas pacientes que yo quiero intentar con mis óvulos propios. Y entonces, muchos centros de reproducción, la verdad es que la mayoría, para tener altas tasas de embarazo, dicen no. A partir de los 38 años, mujer que llega aquí, le vamos a dar óvulos donados. Obviamente sus tasas de embarazo son extraordinarias, ¿no? Son así como espectaculares. Pero en realidad no están cumpliendo el deseo de la paciente. Al final del día, yo debo hacer lo que el paciente desee, no lo que yo quiera. Dentro de lo que quiere decir la ética médica, ¿no? Sí. Porque de luego nos hacen unas peticiones que luego le platico. Pero en realidad, creo que sí tienen derecho a intentar con sus propios óvulos lograr un embarazo. Y una pregunta, esas de rejuvenecer los ovarios, cuando ya tienen mayor de 40 años, si se embarazan, ¿equivale a un embarazo de un óvulo de 35 años o ya es en base a la edad cronológica? Los resultados han sido mixtos. Hemos visto bebés sanos y ha habido algunos con algunas alteraciones, pero en realidad la mayoría son sanos. Entonces, sí, efectivamente, con rejuvenecimiento podemos lograr, digamos, rescatar óvulos que hubieran sido sanos y que no se ovularon y ahí se quedaron guardados, y entonces los logramos rescatar con rejuvenecimiento. Entonces, es un procedimiento experimental, todavía estamos dando algunos pasos para tratar de saber qué está pasando. Algo interesante es que incluso a pesar de que no se han logrado los embarazos, las pacientes sienten un cambio hormonal positivo. No lo quisiera yo decir porque yo obviamente no vivimos nosotros los varones bajo el influjo tan importante de hormonas como las mujeres con estos cambios, pero muchas pacientes manifiestan una sensación de mejoría o de bienestar después de un rejuvenecimiento, como no se sentían hace 10 o 15 o 20 años, porque sus niveles hormonales alcanzan niveles que no tenían antes. Exacto. Sí.
que tuvieron hace mucho y que ahora vuelven a tener, entonces sí se llegan a sentir mejor. Entonces, muy aparte de esto, que esto es algo extra, le repito, creo que son resultados alentadores. Hemos logrado algunos embarazos en pacientes que casi estaban desahuciadas reproductivamente hablando con sus propios óvulos. Falta mucho por investigar, pero creo que hoy en día es un procedimiento que podemos ofrecer en algunos casos, el rejuvenecimiento. Y de ahí nos vamos a pasar a otro, que es el que quise dejar al último porque es a veces más complejo, ¿no? Las personas creen que los tratamientos de reproducción asistida es como en la medicina, ¿no? Los pacientes creen que yo le doy una medicina y con eso se van a curar. No siempre sucede así, ¿usted está de acuerdo? Bien. Mejoran su calidad de vida o pueden tener mayores oportunidades de salvarse, pero no todas se salvan, ¿no? En medicina, los médicos, lo primero que nos enseñan en los primeros años de carrera son esas partes, ¿no? A aprender que no todo tiene ese efecto de inmediato, de que te tomas y te curo, ¿no? Entonces, los tratamientos de reproducción asistida no son la excepción. Hay muchos pacientes que llegan y dicen, con uno me embarazo y ya, ¿no? Yo incluso le llamo a esto el síndrome del melate, ¿no? Cuando uno compra un billete del melate, ya estás hasta repartiendo el dinero, ¿no? Cuando realmente tu probabilidad es de uno en no sé cuántos billones de posibilidades de que pegue el tratamiento, el sorteo, ¿no? Esto es lo mismo, el síndrome del melate sucede en reproducción asistida y se llama esperanza. La gente genera una esperanza, pero el problema es que más allá de esto generamos falsas expectativas muchas veces. Y esto va a colación de que primero, cuando yo someto a una paciente a reproducción asistida, fertilización in vitro, siempre se les dice, tienen un 30, un 40, un 50, un 70% de posibilidades de embarazo. Esto quiere decir que en un tratamiento, si le dije el 50%, 5 pacientes sí se van a embarazar y 5 no. Y esas 5 que no, se tienen que volver a someter a un tratamiento. Es probabilidad. Mientras más te sometas a tratamientos, más probabilidad tienes de embarazarte. Aunque llega un momento en que por más que hagas en reproducción asistida, ya no te vas a embarazar, como también sucede en medicina. Claro. ¿Está de acuerdo? En cualquier área de la medicina sucede. Entonces, ¿qué hacemos para mejorarle esas probabilidades? Hablamos de preservación de fertilidad, hablamos de diagnóstico genético preimplantacional y a partir de un tiempo estamos haciendo algo que se llama banking. ¿Qué es el banking? Nosotros durante un proceso in vitro, el estándar es extraer entre 6 y 12 óvulos, 15 quizá. Y a partir de esos 6 o 15 óvulos trabajamos para fecundarlos todos, podemos estudiarlos genéticamente y poder ver cuáles son los buenos. Pero hay pacientes que porque pasaron la edad o porque tienen una reserva ovárica baja, por lo que fuera, no les saco 6 o 15 óvulos, les puedo sacar 1 o 2. Entonces, si yo someto a una paciente a un in vitro, cuando tiene 2 óvulos, la posibilidad de embarazo es baja. Pero si esa misma paciente juntó 10 óvulos de varias estimulaciones, su posibilidad de embarazo es más alta. Porque vamos a tener más chance de tener embriones de dónde escoger y los más sanos son los que le voy a poner. ¿De acuerdo? A esto, el estar haciendo varias estimulaciones sin fertilización, sino más bien guardando los óvulos, se le llama banking, como de banco. Sí. ¿Me explico? Estimulamos una vez, le sacamos 3 óvulos y los congelo. Un siguiente ciclo, vuelvo a estimular otros 3 o 4 y congelo. Y un tercer ciclo vuelvo a estimular otros 3 o 4. Entonces ya junté 10 óvulos. Y entonces en ese ciclo sí le hago el in vitro. Fecundamos todos y entonces de esos 10, a lo mejor tenemos más chance de que 1 o 2 sean genéticamente sanos. Y entonces su posibilidad de embarazo aumentó del 20 al 60-70%. Y ese banking hoy en día es posible porque podemos congelar óvulos y guardarlos. Eso no existía hace unos años. Los óvulos son muy delicados y no se podían congelar tan fácilmente. Entonces, todas estas alternativas como el banking hoy son una realidad y lo que quiero decirles es que estos procedimientos alternativos, lo que estamos buscando con ellos es aumentar la posibilidad de las parejas para que tengan un hijo sano. ¿De acuerdo? Y hay que entender lo que les estaba diciendo hace ratito.
siempre, en un tratamiento de reproducción, nunca vamos a tener con un solo intento un 100% de posibilidades de embarazo. No existe en la naturaleza, ni haciendo todos los procedimientos alternativos. Y hay que ser francos, muchos centros ofrecen 100% de garantía cuando no lo hay. Pero sí podemos aumentar las posibilidades de embarazo de una pareja que ha tenido problemas. Número 1, si la estudiamos bien, es importante. No se trata de vender fertilización in vitro, se trata de estudiar pacientes y ejercer medicina reproductiva. Estudiar bien a cada pareja para saber qué necesita esa pareja y hacer un tratamiento a la medida. Y esto va, por ejemplo, comparado con un paciente diabético. Hay N cantidad de medicamentos para la diabetes. Hay unos muy buenos hoy en día, incluso insulinas ya humanas y de todo. No todos los tratamientos son para todos los pacientes, usted lo sabe, usted es el experto en eso. Hay insulinas, hay metformina, hay glibenclamida, hay, ¿cómo se llaman las? Biguanida, hay muchísimas. Sí. Y cada paciente tiene que ser estudiado de forma diferente, de forma personal, para poder saber, darle su tratamiento así a la medida, como desastre. Ustedes, los internetas, hacen eso. Sí, no, nosotros lo vemos con el diabético, que hay pacientes diabéticos que con pura dieta y ejercicio se controlan, y hay otros que requieren 4 medicamentos. Y los dos son diabetes, pero es diferente la forma de presentación y la agresividad del padecimiento. Y lo mismo sucede con ustedes. Una pregunta, un estudio de reproducción, desde que llega la pareja de 40 años, hasta que se decide si se funcionó o no, en tiempo, más o menos cuánto es, ¿un año? No, claro que no, mucho menos, doctor. No, hoy en día es menos de 2 meses. De que llega una pareja con nosotros a que tenemos un diagnóstico, es mes y medio. El problema, y usted tocó el punto, es que para que esa pareja llegue con el especialista adecuado, sí, tarda en promedio en México hoy 4 años. Entonces, si una pareja donde ella tiene 35 años empiezan a darse cuenta que no pueden embarazarse, va a llegar con el especialista en biología de la reproducción 4 años después, sus posibilidades de embarazo disminuyeron mucho. Claro. Entonces, es un tema de tiempo, ¿no? Como con el diabético, esta es la misma experiencia. ¿Cuántos diabéticos son manejados, y con todo el respeto, con los médicos generales, que no tienen los conocimientos, la experiencia de manejo de medicamentos nuevos? ¿Y cuánto tarda un diabético en llegar con el especialista adecuado? 2, 3 años. Sí. Y estos 2, 3 años son función renal alterada, ¿cómo se llama? Retinopatía diabética desarrollada. Las complicaciones. No sé. Neuropatía, de 1000 cosas que le puede pasar por haber perdido 2 años, fíjese. Es la diferencia entre una neuropatía de la vejiga, por ejemplo, tratada, y una no tratada. Y es lo mismo en reproducción. Entonces, la primera recomendación, pues, es, si tienen un problema de fertilidad, hay que acudir con el ginecólogo, pero hoy en día buscan de inmediato a un especialista en biología de la reproducción, que somos los que nos dedicamos a eso y que más rápidamente los vamos a llevar a un tratamiento adecuado. ¿Tiene usted su sociedad? Más sí. o menos, ¿cuántos hay registrados en la sociedad? ¿Serán más de 100, más de 200? No, yo creo que son un poco más. Les voy a platicar un poco. No están registrados todos tan fácilmente, pero, por ejemplo, en México debe haber algo así como más de 130 clínicas de reproducción. Suenan muchas, pero son pocas para 130 millones de personas. Están repartidas en todo el país, hay muchas en la Ciudad de México. El gran problema es que no todas tienen las licencias, COFEPRIS, permisos y demás para poder ejercer, pero hay más o menos como 130. Si nosotros calculamos que alrededor de una clínica puede haber a lo mejor 10 médicos especialistas en reproducción, pues estás hablando de 1.300, 1.500 médicos especialistas en reproducción. Y eso son cifras conservadoras. Entonces no hay tan poquitos, sí hay. Y hoy en día con internet los encuentran bien fácil, doctor. Sí, pero por ejemplo hay clínicas que no tienen, aunque tengan un médico experto, si no tiene toda la tecnología que se ha mencionado, pues sus resultados no van a ser, sí, claro, no van a ser buenos. Entonces hay que buscar un buen médico en un buen centro que cuente con todo el equipo.
Y eso es cierto, hoy en día hay que tomar en cuenta no nada más el certificado del consejo, sino que hay respaldado atrás con aparatos, equipos. Es un equipo, no es nada más el médico solo, son los biólogos, son los que hacen ultrasonidos, los que hacen análisis de laboratorio. Es todo un equipo que está atrás de ese médico especialista en reproducción para lograr un embarazo, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí surge un tema que, bueno, este es un poco, todavía tenemos tiempo, creo. Sí. Surge un tema interesante. En México no hay una ley de reproducción asistida. Entonces, en México lo que no está prohibido está permitido. Voy a dar un ejemplo. En Europa, en muchos países de Europa, están prohibidos los tratamientos de reproducción asistida en pacientes mayores de 40 años. Por dar un ejemplo, Italia, Francia. En muchos países de Europa están prohibidos transferir más de un embrión en cada intento. Aquí en México hacemos de todo, porque no hay una ley. Nada está prohibido. Otro ejemplo interesante. Aquí en México todavía no se necesita tener documentación para hacer tratamientos de reproducción asistida. Algo como lo que pasó con los cirujanos plásticos, ¿recuerda? Que hoy hasta es una ley, sí, que si no tienes cédula profesional de cirugía plástica no puedes ejercer. Aunque hoy surgió la cirugía cosmética y es un relajo. Pero en realidad... Medicina cosmética. Esa. Y está mal. Sí. Pero al final del día, los médicos, como no tenemos esta ley, entonces como lo que no está prohibido está permitido, pues se pueden hacer barbaridad y media. ¿Qué nos limita actualmente? Algunos centros, o la mayoría de los centros. Número uno, la ética. Creo que eso es importante. Sí. No es no se trata de hacer hijos porque sí, no son clavos. Y le voy a dar un ejemplo hablando de ética. Nos ha tocado casos en donde el varón tiene azoospermia y me llegan ellos con el papá de él y me dicen, quiero que insemine a mi esposa con el semen de mi papá. Oye, es complejo, ¿no? Claro. No, además la edad de los espermatozoides tiene mucho que ver. Exacto, hay muchos factores éticos que tenemos que discernir antes de tomar una decisión de si sometemos o no un tratamiento a esa pareja. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, como no hay una ley de reproducción asistida, muchos centros hemos optado por autolimitarnos o acercarnos a instituciones que nos pueden permitir, por un lado, tener un documento que diga estos funcionan bien y por otro lado, que digan son éticamente correctos. Una de estas instituciones existe desde hace muchos años en Latinoamérica. Usted que anda en la Solami y todo esto, bueno, en Latinoamérica hay una que se llama Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Algo así como la Solami. Y la Red Lara es una institución que fue creada en los años 90 para regular el funcionamiento de los diferentes centros en Latinoamérica. Entonces, nosotros pertenecemos a Red Lara. Entonces, Red Lara, por un lado, certifica o acredita que el funcionamiento de un centro es bueno. Te mandan médicos de Sudamérica y te hacen un examen, pero casi peor que Cofepris. Y te revisan expedientes y documentos y cuánta cosa. Entonces ya te dicen, usted sí funciona. Pero hoy en día Red Lara no nada más es para certificación de esto. También sirve para certificar a los especialistas. Hay cursos especiales que pueden tomarse en Red Latinoamericana para lograr un diploma que diga especialista en reproducción asistida. Y esto es importante porque no se les va a enseñar lo que no se hace, sino lo que sí se debe hacer. Y no nada más eso, hoy en día Red Lara da cursos, certifica médicos, y anda en toda Latinoamérica enseñando también a los biólogos, no nada más a los médicos. Los que trabajan con los embriones, con los óvulos, con los espermas, hay cursos, certificaciones, especializaciones para poder certificar a biólogos también. No, incluso yo creo que la técnica de congelación es importantísima. Claro. Y debe ser hecha por un experto. Así es. Y hoy en día hay 3-4 laboratorios que venden sus sustancias para hacer las congelaciones, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Sí. Entonces, la Red Lara se dedica a capacitar a esos biólogos.
Entonces, Red Lara es una institución que ha permitido que muchos de los centros funcionen adecuadamente. Desafortunadamente aquí en México, quizá a lo mejor hay 30 centros que pertenecen a Red Lara. Los otros 100 no están en Red Lara. Entonces, COFEPRIS tampoco los regula mucho. COFEPRIS sí emite licencias sobre reproducción asistida, pero no son tan específicas como lo que hace Red Lara. Entonces, creo que es un tema que es importante tocar. Incluso ha habido esfuerzos en diferentes sexenios para lograr sacar la ley de reproducción asistida y no se ha podido sacar. El último esfuerzo fue de Olga Sánchez Cordero. Ella, siendo senadora, intentó sacar esta ley, no de reproducción asistida, pero sí de subrogación uterina, de madre subrogada. Está en la congeladora. Entonces, realmente estamos en un tema delicado. Entonces, todos esos procedimientos que le hablé de alternativas, de estudios genéticos, de subrogación, de rejuvenecimiento ovárico, banking, pues los hacemos nosotros y nos autolimitamos éticamente, pero no tenemos un respaldo legal todavía en México, ¿no? Entonces, yo urgiría a las autoridades para que se pongan a trabajar en esa parte, ¿no? Usted sabe que la medicina avanza mucho más rápido que la sociedad. Sí. Eso siempre ha sucedido. Entonces, en este caso no es la excepción. La reproducción asistida está súper avanzada. Hay muchos procedimientos hoy en día que estamos haciendo. Incluso, muchas veces, este es un procedimiento experimental, pero se ha hecho. Tenemos óvulos con núcleos de muy mala calidad, de buena calidad, pero citoplasmas de mala calidad. Entonces, transferimos el núcleo de un óvulo a otro óvulo que sí tenga un citoplasma sano y podemos lograr un bebé sano. Interesante. Claro. Estamos haciendo algo así como trasplantes. O lo que llaman, hace poco sacaron este trabajo sobre de 3 padres, ¿no? Un bebé de 3 padres. Precisamente porque tomamos este citoplasma de una tercera mujer, de un óvulo que está sano, pero que el de la gestante o la que quiere embarazarse no está sano, entonces mezclamos citoplasma de una con el núcleo y con el espermatozoide. ¿Pero dónde van los genes? En el núcleo, obviamente. En el núcleo, obviamente. Entonces lo que va a predominar es el núcleo. Sí, por supuesto. Lo demás va a coadyuvar al desarrollo. Sí, claro. Y al desarrollo en las primeras etapas, porque el citoplasma del óvulo es importantísimo para lograr que el embrión crezca adecuadamente, se pueda implantar. Claro. Entonces hoy en día podemos estar haciendo muchas cosas. No, son maravillas. Estas alternativas son buenísimas. Le estoy hablando de lo que ya estamos haciendo en México. Sí le puedo decir que hay pocas gentes que están haciendo rejuvenecimiento. Nosotros tenemos ya un buen rato haciéndolo, nos está yendo más o menos bien. Es experimental, hay que aclararlo. Todavía no tenemos todos los resultados que quisiéramos o que pudiéramos dar a conocer, pero los resultados son alentadores. Es la palabra que yo quisiera decir. Es excelente, doctor Maquita. Muy interesante todo lo que nos comentas. Sí, es apasionante, sobre todo lo que es la reproducción. Estaba hablando con un médico, un cardiólogo, fuimos a un congreso en Paraguay, es un también excelente, y él también se dedica mucho a temas de la ética, y comentaba el problema de las mujeres, que las mujeres, la mayoría ya no quiere casarse y sobre todo ya no quiere tener hijos, y entonces eso va a transformar a la humanidad, porque cada vez va a haber menos jóvenes, y una población necesita todos los estratos de edad, en los niños, la mayoría, y ahí está el problema de que ya no quieren tener hijos algunas, y las que sí quieren tener, no pueden porque tienen algún problema. De hecho, eso que usted dice está pasando ya. Sí. Japón es un ejemplo. Sí, Japón. La pirámide poblacional está invertida en Japón. Sí. Japón tiene muchos viejos y muy pocos jóvenes. Y en los siguientes 20 años, Japón va a tener una crisis de mano de obra. Y ya está padeciendo esto. Yo acabo de ir a Japón hace dos años y están teniendo que permitir entrada de mano de obra barata que viene de Taiwán y de China, y eso está cambiando la estructura de su sociedad. Un pueblo tan organizado, tan respetuoso, tan todo, ya está habiendo barrios dentro de Tokio donde predomina la población de Taiwán o de China, ya el ambiente es totalmente diferente. Ya no hay la seguridad que se tenía ni el respeto que se tenía. O sea, también está transformando la sociedad este tipo de problemas. Eso pasó en China, y les voy a dar un ejemplo que todavía está peor con China. China durante muchos años tuvo la política de un solo hijo.
A partir del 2015, por ahí, 2010 o 15, se dieron cuenta que fue un error y permitieron que ya tengan más hijos. Entonces, cuando permitían solamente un hijo, los chinos tenían, o sea, en China se puede abortar. Y entonces veían si era varón o mujer, y si era mujer, la abortaban. ¿Por qué? Porque la mentalidad china es que mi hijo varón nos va a mantener a sus papás toda su vida. Y esa era la idea del gobierno chino también. Sí. Entonces, la balanza de la pirámide de población entre hombres y mujeres en China está alterada. Hoy en día estamos hablando, creo que es como un 60% de varones y 40% de mujeres o algo así, o sí, por ahí va. Entonces, estas situaciones, como usted bien dice, los cambios sociológicos sí, están volviendo locos al mundo y estamos haciendo cambios terribles, ¿no? Y todo esto, pues a partir de ahí, pues han surgido todos estos tratamientos de reproducción. Y bueno, la idea es aplicarlos adecuada y éticamente. Y científicamente. Doctor Maquita, ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría que nos dieras tus datos de dónde te pueden localizar, por favor. Claro, nuestro centro, como le dije, hace un año nos asociamos con un grupo español, entonces hoy se llama UR-CREA, y tenemos dos centros aquí en la Ciudad de México. Uno está en la colonia Lindavista y otro está en Mixcoac. Tenemos nuestra página de internet que es ur-mediocrea.mx. Nuestras redes sociales, Facebook es UR-CREA, Twitter, Instagram, TikTok también tenemos, me parece. Y nuestros teléfonos son aquí en la Ciudad de México, es el 55 57 52 12 34 o el 55 24 13 19. En todas estas áreas podemos localizarnos, podemos sacar citas. Incluso hoy con la pandemia aprendimos a hacer videoconsultas, usted seguramente es lo mismo. Entonces hoy estamos dando consultas a distancia, estamos teniendo lo que llamamos turismo médico, están llegando pacientes de otros países. Entonces estamos, creo que mucho más completos. Entonces búsquenos en estas áreas, estamos encantados de recibirlos. Y en la página hay mucha información sobre todos los tratamientos de los que hoy hablamos. Pues aquí tienen a un médico Nikkei experto en medicina de la reproducción. Muchísimas gracias, doctor Maquita, y nos veremos en un futuro programa. Gracias por la invitación. Gracias a todos y gracias a todos ustedes por la atención. Soy el doctor José Luis Akaki, yo soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.